Tu hermano está en la UCI. Tienes que venir ahora mismo. La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar nada. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono y corría por los pasillos del hospital de Denver, con mi aliento formando pequeñas nubes en el aire helado de diciembre. Encontré a mi hermano menor, Michael, conectado a más tubos y máquinas de los que podía contar. Su piel estaba pálida como el papel, sus ojos hundidos revelaban semanas de noche sin dormir. A sus 26 años, parecía haber envejecido una década. Ataque cardíaco inducido por estrés extremo, explicó la doctora, ajustándose las gafas. Presión arterial por las nubes, úlcera perforada, signos claros de agotamiento severo. Tu hermano se estaba matando literalmente a trabajar. Me llamo Jacob, tengo 32 años y nunca me había sentido tan furioso en mi vida. Michael siempre ha sido el más amable de los dos, el que prefería resolver los conflictos con diplomacia, mientras que yo era más directo. Ver a alguien tan bueno destrozado de esa manera encendió algo primitivo dentro de mí. Dr. Peters, susurró Michael cuando despertó, con los ojos llenos de pánico. Se enfadará mucho si no vuelvo mañana. Ya he perdido mucho tiempo. Dijo que me despedirá si falto un día más. Dr. Peters. Ni siquiera un nombre, solo un título utilizado como arma para intimidar. La ira me quemaba en la garganta cuando Michael intentó arrancarse los electrodos del pecho, desesperado por volver al trabajo a pesar de estar casi muerto. Mike, casi mueres. Intenté calmarlo, sujetándole las manos temblorosas. Ningún trabajo vale tu vida. No lo entiendes, lloró, con las lágrimas resbalando por los tubos de oxígeno. Él lo controla todo. Las horas extras obligatorias, los plazos imposibles, los gritos delante de todo el mundo. Ayer me hizo trabajar 18 horas seguidas organizando archivos que él mismo desorganizó a propósito. Dijo que si me quejaba, se aseguraría de que nunca más consiguiera un trabajo en el área de contabilidad en Colorado. En ese momento, observando a mi hermano destrozado en una cama de hospital, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Peters había cometido un error fatal. No sabía que Michael tenía un hermano gemelo idéntico. Un hermano que había pasado 12 años en el ejército, especializado en operaciones psicológicas e interrogatorios. Y Peters estaba a punto de conocer una versión de Michael que nunca había imaginado que existiera. Si te está gustando ver cómo la arrogancia puede salir cara, no olvides suscribirte al canal porque esta historia solo acaba de empezar. Lo que el Dr. Peters no sabía es que yo había estudiado precisamente a hombres como él durante mi carrera militar. Y cuando un depredador se encuentra con alguien que conoce todas sus técnicas, la caza se invierte por completo. Durante las siguientes 2 horas, Michael me lo contó todo. Entre ataques de pánico y dosis de morfina, la verdadera cara del Dr. Richard Peters se reveló como un monstruo cuidadosamente disfrazado de respetable ejecutivo. Peters no solo era un jefe exigente, sino un sádico calculador que había convertido la sucursal de Denver de Morrison y Associates en una cámara de tortura psicológica. A sus 52 años, dirigía la empresa de contabilidad con mano de hierro, utilizando técnicas de humillación que harían sonrojar de vergüenza a un sargento instructor. Me hace trabajar los fines de semana organizando archivos que él desordena el lunes, susurró Michael, con las manos temblorosas mientras sostenía el vaso de agua. La semana pasada me obligó a rehacer una hoja de cálculo de 400 páginas porque dijo que no le gustaba la fuente que había utilizado. Era la misma fuente que la empresa lleva utilizando desde hace 10 años. El patrón era meticuloso y cruel. Peters elegía a un empleado cada vez para convertirlo en su objetivo, normalmente alguien joven y dedicado como Michael. Primero venían las críticas públicas disfrazadas de comentarios constructivos. Luego, las cargas de trabajo imposibles con plazos irreales. Por último, la humillación total delante de los compañeros. Ayer me llamó a la sala de reuniones llena de clientes importantes, continuó Michael, con la voz quebrada. Me dijo que era incompetente y que debía estar agradecido por tener un trabajo, teniendo en cuenta mi limitada capacidad intelectual. Todos se rieron. Los clientes se rieron, Jacob. Se rieron en mi cara. Mi mandíbula se contrajo involuntariamente. Durante 12 años en el ejército, me enfrenté a insurgentes, interrogué a terroristas y desmantelé células criminales. Pero ningún enemigo me había provocado la furia visceral que sentía por este hombre al que nunca había conocido. Peters había elegido a Michael porque era amable, educado y estaba desesperado por impresionar. Mi hermano trabajaba 70 horas a la semana, se saltaba comidas y cancelaba planes sociales, todo para complacer a un hombre que veía la bondad como una debilidad que debía explotarse. Tiene un sistema, explicó Michael entre lágrimas.
Siempre elige a alguien nuevo cada 6 meses. Antes de mí fue Jennifer. Ella tuvo un colapso nervioso y fue despedida por inestabilidad emocional. Antes de ella fue Marcus. Él desarrolló una úlcera y renunció. Peters lo llama selección natural corporativa. La enfermera entró para verificar los signos vitales de Michael y aproveché para procesar la información. Peters no era solo un matón, era un depredador sistemático que había perfeccionado sus técnicas a lo largo de los años. Sabía exactamente cómo quebrar psicológicamente a una persona sin dejar pruebas legales. Pero Peters había cometido un error fatal al elegir a Michael como objetivo. No sabía que mi hermano tenía una familia que no aceptaría ese trato. Una familia con habilidades muy específicas para lidiar con depredadores. Jacob, Michael me agarró del brazo cuando la enfermera salió. No puedes hacer nada. Tiene conexiones en toda la industria contable de Colorado. Si causas problemas, destruirá mi carrera para siempre. Ya lo he visto hacer eso con otras personas. Sonreí por primera vez desde que llegué al hospital. Una sonrisa que Michael no reconoció, pero que mis antiguos compañeros de unidad conocían bien. Era la sonrisa que esbozaba cuando finalmente identificaba el punto débil del enemigo. Mike, tienes que confiar en mí. Mañana llamarás a Peters y le dirás que vuelves al trabajo. Le agarré la mano con fuerza. Le dirás que el médico te ha dado el alta para realizar actividades ligeras y que no quieres decepcionar al equipo. Jacob, no, protestó. Tú no vas a volver, continué, con la voz tranquila que utilizaba durante las reuniones militares. Yo lo haré. Michael me miró confundido durante unos segundos antes de que la comprensión se reflejara en su rostro como un rayo. Éramos gemelos idénticos, misma altura, mismo peso, mismo color de pelo. La única diferencia era que yo tenía músculos desarrollados por el ejército, mientras que Michael había adelgazado por el estrés. Pero unos días de gimnasio y ropa holgada resolverían eso. El Dr. Peters está a punto de conocer una versión de Michael que nunca imaginó que existía, dije, ajustando la almohada detrás de la cabeza de mi hermano. Una versión que ha pasado 12 años aprendiendo exactamente cómo lidiar con hombres como él. La ironía era deliciosa. Peters había destrozado a mi hermano por considerarlo débil y sumiso. Ahora descubriría lo que sucede cuando alguien con esa misma apariencia posee todas las herramientas psicológicas necesarias para destruir a un depredador. ¿Y lo mejor de todo? Nunca sospecharía que le estaban cazando hasta que estuviera completamente acorralado. Los siguientes 3 días fueron una inmersión completa en el infierno que Peters había creado para mi hermano. Mientras Michael se recuperaba en el hospital, estudié cada detalle de su rutina laboral, cada gesto, cada vulnerabilidad que Peters explotaba sistemáticamente. Lisa, la recepcionista de Morrison y Associates, me envió discretas fotos del entorno de trabajo a través del teléfono de Michael. La empresa ocupaba 2 plantas de un edificio comercial en el centro de Denver, y Peters lo controlaba todo desde su oficina en la esquina, rodeada de paredes de cristal que le permitían observar cada movimiento de los empleados. Ha instalado cámaras en todos los puestos de trabajo, me contó Michael durante una de las visitas. Dice que es para optimizar la productividad, pero en realidad utiliza las grabaciones para humillar a la gente en las reuniones. La semana pasada proyectó un video en el que yo bostezaba durante el almuerzo y dijo que era un vago. A través de las conversaciones con otros empleados a través de Michael, descubrí que Peters había creado un ambiente de terror psicológico tan sistemático que resultaba impresionante por su calculada crueldad. Rotaba entre diferentes objetivos, manteniendo a todos en constante ansiedad sobre quién sería el siguiente. Jennifer Santos, la mujer que había sufrido un colapso nervioso, seguía trabajando en la empresa en un puesto reducido. Peters la mantenía allí como ejemplo vivo de lo que les pasaba a los que no podían seguir el ritmo. Ella solo realizaba tareas administrativas básicas, mientras que Peters ocasionalmente hacía comentarios sobre su inestabilidad delante de los nuevos empleados. La destrozó por completo, susurró Michael, conectado a los monitores cardíacos. Jennifer era brillante. Se había graduado en Harvard y hablaba 4 idiomas. Ahora apenas puede hablar en las reuniones sin que le tiemblen las manos. Peters le robó el alma, Jacob. Marcus Rodríguez, el hombre que había desarrollado una úlcera antes que Michael, me llamó después de enterarse de la hospitalización. Su voz transmitía una ira fría cuando describió los métodos de Peters. No grita ni insulta, explicó Marcus. Es más sutil y más devastador. Te elogia delante de los demás y luego te llama en privado para destruir tu autoestima. Dice cosas como,
Todos piensan que eres competente, pero los dos sabemos la verdad, ¿no? Te hace cuestionar tu propia cordura. El sistema era diabólico. Peters elegía a personas dedicadas e inseguras, las aislaba psicológicamente de sus compañeros mediante un favoritismo falso y luego utilizaba información personal obtenida en conversaciones casuales como arma. Michael había mencionado de pasada que nuestros padres habían muerto en un accidente cuando éramos pequeños. Peters lo convirtió en: entiendo por qué tienes problemas de abandono, Michael. Quizá por eso estás tan desesperado por complacer. El martes, 3 días después de la hospitalización, hice mi primera incursión de reconocimiento. Me puse uno de los trajes de Michael, practiqué su postura ligeramente encorvada frente al espejo y caminé hasta el edificio de Morrison y Associates durante la hora del almuerzo. El vestíbulo estaba lleno de empleados que iban y venían. Nadie me reconoció, después de todo, para ellos yo era Michael. Pero pude observar el ambiente. La gente caminaba rápidamente, evitando el contacto visual, hablando en susurros. Era como un campo de prisioneros de guerra disfrazado de oficina corporativa. A través de la pared de cristal del segundo piso, vi a Peters por primera vez. 52 años, cabello gris peinado hacia atrás, traje italiano impecable. Estaba gritando a alguien por teléfono, gesticulando violentamente, con el rostro enrojecido por la ira. Incluso desde lejos, podía sentir la energía tóxica que emanaba de él. Fue en ese momento, observando al hombre que había destruido sistemáticamente la salud mental de mi hermano, cuando tomé mi decisión final. No bastaría con simplemente exponerlo o demandarlo. Peters había dedicado años a perfeccionar el arte de destrozar psicológicamente a las personas sin dejar pruebas legales. Se merecía probar su propio veneno. Durante mi carrera militar, me especialicé en operaciones psicológicas y contraterrorismo. Aprendí que los depredadores más peligrosos son aquellos que operan dentro de las estructuras legales, utilizando la autoridad legítima para fines ilegítimos. Peters era exactamente ese tipo de enemigo. El miércoles, Michael estaba lo suficientemente estable como para recibir el alta médica, pero los médicos recomendaron al menos 2 semanas de reposo absoluto. Perfecto. Tenía 2 semanas para ser Michael y mostrarle a Peters lo que sucede cuando elige al objetivo equivocado. Jacob, ¿estás seguro de esto?, me preguntó Michael cuando le expliqué el plan completo. Si él se entera, puede destruir nuestras 2 carreras. Sonreí mientras le ajustaba la corbata a Michael en el espejo del hospital. Mike, él no se enterará porque estará muy ocupado tratando de entender por qué Michael de repente dejó de tenerle miedo. La ironía era perfecta. Peters había elegido a Michael como objetivo porque lo veía débil y sumiso. Ahora iba a descubrir lo que pasa cuando alguien con esa misma apariencia tiene 12 años de entrenamiento militar en guerra psicológica. El jueves por la mañana, llamé a Peters usando el teléfono de Michael. Mi voz estaba ligeramente ronca, un efecto secundario, natural, de la hospitalización. Dr. Peters, soy Michael. Sé que me dijo que no llamara, pero el médico me ha dado el alta para realizar actividades ligeras. No quiero decepcionar al equipo más de lo que ya lo he hecho. Hubo una larga pausa. Casi podía oír a Peters saboreando la sumisión en mi voz. Michael, dijo finalmente, con un tono cargado de falsa preocupación. Espero que haya aprendido algo durante su ausencia. No puedo tener empleados inestables que afecten la moral del equipo. He aprendido mucho, señor. Sobre todo sobre las prioridades. Mantuve mi voz humilde, pero permití un toque casi imperceptible de algo diferente. Estaré allí el lunes, listo para ser el empleado que usted se merece. Peter se rió, un sonido cruel y satisfecho. Ya lo veremos, Michael. Ya lo veremos. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en la ventana de la habitación del hospital. Peters estaba a punto de aprender que subestimar a alguien puede ser un error fatal. Especialmente cuando esa persona tiene hermanos que no toleran el acoso. La caza había comenzado oficialmente. Y esta vez, el depredador sería la presa. El fin de semana anterior a mi infiltración en Morrison y Associates lo dediqué a la preparación militar más meticulosa que jamás había llevado a cabo. Durante 12 años en el ejército, aprendí que las operaciones psicológicas exitosas dependen de 3 elementos fundamentales: conocer completamente al objetivo, dominar a la perfección el disfraz y tener múltiples planes de contingencia. Empecé estudiando cada detalle de la rutina de Michael. Lisa, la recepcionista, me envió discretamente fotos de la oficina y el calendario de reuniones. Descubrí que Peters tenía la costumbre de llegar siempre a las 7 de la mañana, 2 horas antes que los demás empleados,
y utilizar ese tiempo para revisar las cámaras de seguridad y planear sus humillaciones diarias. Toma nota sobre cada empleado, me contó Michael desde el hospital, con la voz aún débil pero más decidida. Observa quién llega tarde, quién va al baño con frecuencia, quién habla durante el trabajo. Luego utiliza todo eso como munición. Perfecto. Peters había creado un sistema de vigilancia que yo podía utilizar en su contra. Durante mi carrera militar, me especialicé en operaciones psicológicas contra insurgentes que operaban dentro de estructuras civiles. Peters era exactamente el mismo tipo de depredador, alguien que utilizaba la autoridad legítima para fines de dominación personal. La diferencia es que los insurgentes suelen saber que están en guerra. Peters no tenía ni idea de lo que estaba a punto de enfrentarse. Pasé todo el sábado en la habitación de Michael, practicando su postura ligeramente encorvada, su gesto nervioso de ajustarse las gafas, la forma en que bajaba la voz cuando estaba ansioso. Grabé videos de mí mismo hasta conseguir una imitación perfecta. La parte física fue más difícil. Michael había perdido 9 kilos debido al estrés, así que tuve que usar ropa más holgada y modificar mi postura para parecer menos musculoso. Pero la preparación psicológica era aún más crucial. Durante mis años en el ejército, aprendí que los depredadores como Peters dependen de las reacciones predecibles de sus víctimas. Esperan miedo, sumisión y intentos desesperados por complacerlos. Cuando estas reacciones dejan de aparecer, el depredador se confunde y comete errores. Jacob, me advirtió Michael durante una llamada el domingo, te pondrá a prueba inmediatamente. En la primera hora, siempre hace algo para humillar a quien vuelve de baja médica. La semana pasada, hizo que Robert limpiara el baño porque dijo que la actividad física ayuda a recuperarse de los problemas mentales. Sonreí al oír eso. Peters estaba a punto de descubrir que humillar a alguien con entrenamiento militar en resistencia al interrogatorio es como intentar romper granito con una cucharilla. Mi estrategia era triple. Primero, establecer que Michael había cambiado sutilmente durante la hospitalización, pero de manera que Peters lo atribuyera a los medicamentos o al trauma. Segundo, utilizar técnicas de reflejo psicológico para que Peters se sintiera incómodo sin entender por qué. Tercero, documentar meticulosamente cada una de sus acciones abusivas para su uso posterior. El lunes por la mañana, a las 5 en punto, aparqué el coche de Michael frente al edificio de Morrison y Associates y observé cómo Peters llegaba puntualmente a las 7. Conducía un BMW negro, siempre aparcaba en la misma plaza y caminaba con la arrogancia de quien se cree intocable. A las 7:45, entré en el edificio vestido con el traje gris de Michael, llevando su maletín familiar y practicando su expresión de ansiedad controlada. El guardia de seguridad, Roberto, me saludó con normalidad. Me alegro de verte de vuelta, Michael. ¿Cómo te encuentras? Mejor, Roberto. Gracias por preguntar. Mantuve la voz ligeramente vacilante, como lo haría Michael. El ascensor subió al segundo piso en silencio. Cuando se abrieron las puertas, pude sentir la atmósfera tóxica que Peters había cultivado. Los empleados caminaban rápidamente, evitando el contacto visual, susurrando entre ellos. Era un ambiente de miedo tan palpable como los campos de batalla que conocí en Afganistán. Lisa me miró con genuina preocupación cuando pasé por la recepción. Michael, ¿estás seguro de que estás bien? Todavía te ves pálido. Estoy bien, Lisa. Solo ansioso por volver al trabajo. Forcé una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mi puesto de trabajo estaba en medio de la planta, con vistas directas a la oficina de Peters a través de las paredes de cristal. Él ya estaba allí, observando cada movimiento de los empleados como un depredador eligiendo su próxima presa. A las 9 en punto, tal y como Michael había previsto, sonó el teléfono de mi mesa. Michael, ven a mi oficina inmediatamente. La voz de Peters tenía esa autoridad artificial que los hombres inseguros utilizan para enmascarar su propia debilidad. Tras años interrogando a prisioneros de guerra, aprendí a identificar ese tipo de personalidad en cuestión de segundos. Caminé hacia su oficina con la postura ligeramente encorvada de Michael, pero mi mente estaba completamente alerta, catalogando cada detalle del entorno. El despacho de Peters era un santuario del ego, diplomas universitarios enmarcados, fotos de él estrechando la mano a políticos locales, una estantería repleta de libros sobre liderazgo que claramente nunca había leído. Siéntese, ordenó sin levantar la vista de los papeles. Una técnica clásica de dominación, hacer que la persona espere mientras demuestras tu importancia fingiendo estar ocupado. Me senté en la incómoda silla frente a su escritorio y esperé. Durante los interrogatorios militares, aprendí que el silencio es un arma poderosa.
Quien se siente obligado a romperlo primero suele revelar más de lo que pretende. Después de 2 minutos de teatro innecesario, Peters finalmente me miró. Tenía los ojos pequeños y calculadores, del tipo que solía encontrar en hombres que compensaban su inseguridad personal con crueldad hacia sus subordinados. Michael, comenzó, con voz cargada de falsa preocupación, espero que tu ausencia te haya enseñado algo sobre el compromiso profesional. Asentí ligeramente, manteniendo la expresión neutra que Michael habría usado. He aprendido mucho, Dr. Peters. Se inclinó hacia adelante, esperando claramente señales de nerviosismo o sumisión exagerada. ¿Y qué has aprendido exactamente? Esta era la primera jugada crítica. Peters esperaba que Michael suplicara perdón, prometiera trabajar más horas, aceptara cualquier humillación para mantener su empleo. En cambio, mantuve el contacto visual directo, algo que Michael nunca haría, y respondí con calma. He aprendido sobre prioridades. Y sobre reconocer patrones de comportamiento. La respuesta fue deliberadamente ambigua, pero cargada de matices que un hombre paranoico como Peters sin duda captaría. Vi una pequeña contracción en sus ojos, la primera señal de que algo no estaba siguiendo el guión esperado. Si estás siguiendo este viaje de transformación y quieres ver cómo las historias reales de justicia pueden inspirar cambios, no olvides suscribirte al canal. La parte más intensa de esta estrategia psicológica apenas está comenzando. Patrones de comportamiento, repitió Peters, con un tono ligeramente más agudo en la voz. ¿De qué estás hablando exactamente? Nada en concreto, señor. Solo observaciones generales sobre la dinámica del trabajo. Dejé que una leve sonrisa tocara mis labios, no la sonrisa sumisa de Michael, sino algo más sutil y controlado. Peters se recostó en la silla, claramente incómodo. Durante 12 años lidiando con manipuladores profesionales, he aprendido que dependen de reacciones predecibles. Cuando esas reacciones no se producen, el manipulador se desorienta. Bueno, dijo finalmente, espero que esas observaciones no interfieran en su productividad. Tengo una pila de archivos que hay que reorganizar antes de que acabe el día. Señaló una pila de documentos deliberadamente desordenados en la mesa auxiliar. Era exactamente el tipo de tarea punitiva que Michael había descrito, trabajo innecesario diseñado para humillar y frustrar. Claro, Dr. Peters. Me levanté y cogí la pila de archivos. Empezaré inmediatamente. Mientras caminaba de vuelta a mi mesa, podía sentir que Peters me observaba a través de las paredes de cristal. Estaba tratando de descifrar por qué Michael parecía diferente, pero no podía identificar exactamente qué había cambiado. Durante las siguientes 6 horas, organicé meticulosamente los archivos mientras implementaba la fase inicial de mi plan. Cada vez que Peters me miraba, yo estaba trabajando diligentemente, pero había algo en mi postura, una sutil confianza que Michael nunca había mostrado. A las 5 de la tarde, llevé los archivos perfectamente organizados de vuelta a la oficina de Peters. Examinó el trabajo con evidente decepción por no encontrar errores que criticar. Aceptable, murmuró, claramente frustrado por no tener motivos para quejarse. Gracias, Dr. Peters. ¿Hay algo más que deba hacer? La pregunta era aparentemente inocente, pero la formulé con el tono exacto de alguien que estaba genuinamente dispuesto a trabajar, no desesperado por complacer. La diferencia es sutil, pero los depredadores como Peters la detectan instintivamente. No. Vete a casa. Recogí mis cosas y me dirigí al ascensor, consciente de que Peters seguía observándome. En el reflejo de las puertas del ascensor, lo vi coger el teléfono, probablemente para llamar a alguien de recursos humanos y preguntar por mi estado mental o mi medicación. Perfecto. El lío había comenzado. Esa noche, llamé a Michael desde el aparcamiento del hospital. ¿Cómo ha ido?, preguntó ansioso. Primer día satisfactorio. Peters está confundido, pero aún no sabe por qué. Miré el edificio iluminado de Morrison y Associates a través del parabrisas. Mañana comenzamos la segunda fase. Jacob, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Sonreí en la oscuridad del coche, recordando operaciones similares en Oriente Medio en las que convertimos a depredadores confiados en hombres desesperados utilizando únicamente técnicas psicológicas. Mike, durante 12 años he aprendido que todo depredador tiene un punto de ruptura. Peters se ha pasado años destrozando a la gente porque nadie le ha plantado cara nunca. Arranqué el motor y salí del aparcamiento. Está a punto de descubrir lo que pasa cuando alguien que conoce todas sus técnicas decide utilizarlas en su contra. Mientras conducía hacia casa,
Ya estaba planeando los siguientes pasos. Peters había pasado años desarrollando su sistema de dominación psicológica, perfeccionándolo contra víctimas indefensas como Michael. Ahora iba a descubrir cómo funcionaba ese mismo sistema cuando se dirigía contra su creador. La operación había comenzado oficialmente, y Peters no tenía ni idea de que ya lo estaban persiguiendo. La segunda semana como Michael fue cuando lancé la fase 2 de la operación. Peters había pasado 7 días tratando de descifrar por qué su objetivo favorito parecía diferente, pero aún no había logrado identificar exactamente qué había cambiado. Era hora de intensificar la presión. El lunes por la mañana llegué 15 minutos antes de lo habitual, algo que Michael nunca haría. Cuando Peters llegó puntualmente a las 7, me encontró organizando meticulosamente los archivos de la recepción, una tarea que nadie le había pedido. Michael, dijo, deteniéndose abruptamente al verme. ¿Por qué has llegado tan temprano? Buenos días, Dr. Peters. Mantuve mi voz neutra, pero eliminé por completo la sumisión que Michael siempre mostraba. Estaba analizando los patrones de eficiencia de los archivos antiguos. Encontré algunas discrepancias interesantes. La palabra discrepancias fue elegida cuidadosamente. En mi experiencia militar, descubrí que hombres como Peters son paranoicos con respecto a la exposición. Siempre asumen que discrepancias significa evidencia de sus irregularidades. Discrepancias. Su voz se elevó ligeramente. ¿Qué tipo de discrepancias? Solo inconsistencias en los procesos de archivo, señor. Nada que no se pueda corregir con los procedimientos adecuados. Sonreí levemente, no la sonrisa ansiosa de Michael, sino algo más conocedor. Durante las siguientes 3 horas, implementé una técnica militar llamada espejo inverso. Cada vez que Peters intentaba humillarme, yo respondía con una calma profesional que hacía parecer que él era el irracional. Michael, esta hoja de cálculo es un desastre, dijo en voz alta para que los demás lo oyeran, señalando un error que él mismo había introducido. Tiene razón, Dr. Peters. Lo corregiré inmediatamente. Cogí la hoja de cálculo y, en lugar de parecer nervioso, examiné el error con la expresión de alguien que estudia un patrón interesante. Es curioso cómo este tipo de modificaciones aparecen siempre en los mismos campos, casi como si hubiera un patrón sistemático. Sus pupilas se dilataron ligeramente, un signo clásico de aumento de la ansiedad. Peters estaba empezando a darse cuenta de que sus armas psicológicas tradicionales ya no funcionaban, pero aún no entendía por qué. El miércoles pasé a la fase 3. Durante una reunión con clientes importantes, Peters intentó su humillación pública favorita, pedirme que presentara un informe que sabía que estaba incompleto. Michael, ¿por qué no les explicas a nuestros clientes el estado del proyecto Richardson? Era una trampa clásica. El proyecto Richardson estaba deliberadamente retrasado porque Peters había dado instrucciones contradictorias a Michael, creando confusión para justificar una posterior humillación. Pero yo había pasado la noche anterior estudiando no solo el proyecto Richardson, sino todos los proyectos relacionados de Morrison y Associates de los últimos 2 años. Me levanté con una confianza que Michael nunca había demostrado. Por supuesto, Dr. Peters. El proyecto Richardson está sufriendo retrasos debido a los cambios de alcance implementados la semana pasada. Me acerqué a la pizarra y empecé a dibujar un calendario detallado. Sin embargo, he identificado 3 oportunidades de optimización que no solo podrían recuperar el tiempo perdido, sino también entregar el proyecto 2 semanas antes de la fecha límite original. Durante los siguientes 15 minutos, presenté un análisis tan detallado y profesional que los clientes quedaron genuinamente impresionados. Utilicé terminología militar adaptada a los negocios, técnicas de presentación que aprendí durante las reuniones informativas de operaciones y una confianza que provenía de 12 años al mando de situaciones de vida o muerte. Excelente análisis, Michael, dijo el cliente principal cuando terminé. Esa es exactamente la estrategia que estábamos buscando. Peters tenía la cara roja cuando terminó la reunión. Por primera vez en años, su intento de humillación se había convertido en un triunfo público para su objetivo. Peor aún, delante de clientes importantes que ahora veían a Michael como competente y estratégico. A mi oficina. Ahora, siseo cuando los clientes se marcharon. Lo seguí con calma, observando cómo otros empleados nos miraban con expresiones de sorpresa. Nunca habían visto a Michael brillar en una presentación, y mucho menos superar a Peters en público. Peters cerró la puerta de la oficina con fuerza innecesaria, otra señal clásica de pérdida de control. Durante los interrogatorios,
Aprendí que los depredadores se vuelven más peligrosos cuando se sienten acorralados, pero también cometen más errores. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, estalló, dejando finalmente caer su máscara de profesionalidad. ¿Desde cuándo tomas iniciativas sin mi aprobación? Lo siento, Dr. Peters. Pensé que estaba ayudando a la empresa. Mantuve mi voz perfectamente tranquila, creando el máximo contraste con su agitación. Debí malinterpretar sus instrucciones sobre la proactividad. ¿Proactividad?, se rió amargamente. Michael, apenas puedes organizar un cajón sin supervisión. Y ahora quieres hacerme creer que, de repente te has convertido en un estratega empresarial. Esta era la oportunidad que esperaba. Peters acababa de cruzar una línea crucial, cuestionar públicamente la competencia básica de un empleado. En una empresa como Morrison y Associates, eso constituía acoso documentable. Dr. Peters, dije, sacando mi teléfono del bolsillo, ¿puedo preguntarle si está grabando esta conversación con fines de desarrollo profesional? Porque yo he estado grabando todas nuestras interacciones desde que regresé, siguiendo las nuevas directrices de documentación de la empresa. Mentí sobre las directrices, pero la reacción de Peters fue exactamente la que esperaba. Su rostro palideció cuando se dio cuenta de que tal vez había pruebas documentadas de sus métodos abusivos. Me está grabando. Solo sigo los protocolos de transparencia, señor. Recursos Humanos recomendó la documentación completa de todas las interacciones de supervisión tras mi reincorporación médica. Otra mentira cuidadosa. Puedo borrarla si le incomoda. Peters se quedó en silencio durante unos largos segundos, claramente calculando si había dicho algo incriminatorio. Durante ese tiempo, implementé la fase final de la operación. Dr. Peters, dije, con un tono de voz ligeramente diferente, ya no sumiso, pero tampoco confrontativo. Era el tono que utilizaba cuando interrogaba a prisioneros que estaban a punto de quebrarse. ¿Puedo hacer una observación personal? Asintió con rigidez, aún procesando la revelación sobre las grabaciones. Durante mi hospitalización, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre patrones de comportamiento, dinámicas de poder y cómo operan ciertas personalidades. Hice una pausa, permitiéndole asimilar cada palabra. Es fascinante cómo algunos individuos desarrollan estrategias sistemáticas para dominar psicológicamente a otros. Peters me miró como si estuviera viendo un fantasma. Por primera vez, Michael hablaba con conocimiento y autoridad sobre la manipulación psicológica, especialmente en entornos corporativos, continué, donde la jerarquía proporciona cobertura legal para comportamientos que se considerarían abusivos en otros contextos. Michael, susurró, ¿de qué está hablando exactamente? Sonreí, no con la sonrisa nerviosa de Michael, sino con algo más frío y calculado. Estoy hablando de reconocer patrones, Dr. Peters, y de lo que sucede cuando alguien que entiende esos patrones decide dejar de ser víctima de ellos. Fue en ese momento cuando vi cómo la comprensión le atravesaba los ojos como un rayo. No una comprensión completa, todavía no sabía quién era yo realmente, sino la aterradora percepción de que Michael se había convertido en algo que no podía controlar. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz que apenas superaba el susurro. Me levanté lentamente, ajustándome la corbata de Michael en el reflejo de la ventana. Soy la persona que su comportamiento ha creado, Dr. Peters. La versión de Michael que emerge cuando alguien finalmente deja de aceptar que lo destrocen. Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el pomo. Y mañana tendremos una conversación muy interesante sobre el futuro de esta empresa. Lo dejé solo en su oficina, sabiendo que pasaría toda la noche tratando de entender lo que había sucedido. Peters se había enfrentado a la insubordinación antes, pero nunca a una transformación psicológica tan completa y amenazante. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, podía sentir que otros empleados me observaban con una mezcla de admiración y miedo. Por primera vez en años, alguien se había enfrentado a Peters y había ganado. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, llegué a la oficina una hora antes de lo habitual, pero no para trabajar. Era el momento de la revelación final. Peters había pasado la noche en vela, eso era obvio por sus ojos rojos y su barba sin afeitar cuando llegó a las 7 en punto. Durante 12 años interrogando a enemigos, aprendí a reconocer cuando alguien estaba al borde del colapso psicológico. A las 9 en punto, llamé a la puerta de su oficina. Esta vez, no esperé a que me diera permiso para entrar. Dr. Peters, tenemos que hablar.
Levantó la vista de los papeles con una expresión de pánico mal disimulado. Michael, sobre lo de ayer. No soy Michael, dije con calma, cerrando la puerta detrás de mí y caminando hacia su escritorio con una postura erguida que nunca antes había mostrado. Mi nombre es Jacob Harris, hermano gemelo idéntico de Michael. Y durante los últimos 10 días, lo he observado a través de los ojos de él. El color desapareció por completo del rostro de Peters. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir ningún sonido, como un pez fuera del agua. Durante años, había dominado a las personas mediante el choque psicológico. Ahora estaba experimentando el mismo trato. Eso es imposible, balbuceó. Michael no tiene hermanos. Nunca mencionó. Michael nunca lo mencionó porque a usted nunca le importó conocerlo como persona. Para usted, él solo era un objetivo conveniente. Me senté en la silla frente a su escritorio con la misma confianza militar que había desarrollado al mando de tropas. Pero Michael tiene familia. Una familia que no tolera que depredadores como usted destruyan a personas buenas. Peters intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente cuando alcanzó el teléfono. Voy a llamar a seguridad. Esto es allanamiento, es documentación, le interrumpí, colocando mi teléfono sobre la mesa entre nosotros. Durante los últimos 10 días, he grabado cada una de nuestras interacciones. Cada orden abusiva, cada comentario humillante, cada intento de manipulación psicológica. Tengo horas de pruebas de acoso sistemático en el lugar de trabajo. Me levanté y empecé a caminar lentamente alrededor de su mesa, una técnica que utilizaba durante los interrogatorios para establecer dominio psicológico. Peters giró en su silla para seguirme, con los ojos siguiendo cada movimiento como un animal acorralado. Pero eso no es todo, Dr. Peters. Verá, durante mi carrera militar, desarrollé ciertas habilidades de investigación. Así que, mientras usted creía que estaba torturando a Michael, yo le estaba investigando a usted. Me detuve detrás de su silla. Y descubrí cosas fascinantes. Puse una gruesa carpeta sobre su mesa. Peters la miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Ábrala. Le ordené con la voz que utilizaba para dar órdenes a los soldados. Con manos temblorosas, Peters abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos que nunca imaginó que alguien descubriría, registros financieros que mostraban cómo desviaba fondos de capacitación de empleados, correos electrónicos eliminados en los que coordinaba la eliminación sistemática de empleados mayores, pruebas de discriminación y acoso contra docenas de personas a lo largo de 5 años. ¿Cómo? ¿Dónde ha conseguido esto? Su voz era un susurro aterrado. Jennifer Santos todavía tiene acceso a los antiguos sistemas. Guardó copias de todo antes de que usted traicionara su confianza. Volví al frente de la mesa y lo miré directamente. Marcus Rodríguez llevó registros detallados de cada abuso que sufrió. Y hay otros. Muchos otros. Peters comenzó a hojear desesperadamente los documentos, su respiración se aceleraba con cada página. Era la prueba completa de años de comportamiento corporativo delictivo. Pero espera, hay más. Continué, sacando otro documento de la carpeta. Esta es una comunicación oficial de la sede de Morrison y Associates en Chicago. Recibieron un informe anónimo detallado sobre irregularidades en la sucursal de Denver. El lunes que viene se iniciará una auditoría completa. El sonido que salió de la garganta de Peters fue un gemido primitivo de desesperación. Por fin comprendió que no solo estaba en juego su puesto, sino toda su carrera, su reputación y, posiblemente, su libertad. Por favor, susurró, con toda su arrogancia evaporándose al instante. Por favor, no hace falta llegar a eso. Podemos resolver esto. Puedo darle un ascenso a Michael, un aumento de sueldo. Michael está en el hospital por tu culpa, respondí fríamente. Un ataque al corazón inducido por el estrés a los 26 años. Casi matas a mi hermano con tu sadismo. Peters empezó a llorar. No eran lágrimas de cocodrilo ni manipulación emocional, sino sollozos genuinos de terror absoluto. Durante años, había utilizado el miedo como arma contra los demás. Ahora estaba experimentando el terror de quien finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Puedo cambiar, suplicó, cayendo de rodillas junto a la silla. Puedo ser diferente. Puedo tratar mejor a todo el mundo. Por favor, dame una oportunidad. Tengo familia, hijos en la universidad. Durante varios segundos, observé al hombre que había destruido sistemáticamente decenas de vidas,
ahora reducido a un niño asustado que suplicaba misericordia. Era una justicia poética perfecta, el depredador experimentando por fin la vulnerabilidad que había explotado en otros. Levántese, Peters. Mi voz adoptó el tono que utilizaba con los prisioneros de guerra quebrantados. Tiene dos opciones. Primero, dimita inmediatamente, con una confesión por escrito de todos los abusos documentados en esta carpeta, y desaparezca de la industria contable para siempre. Se levantó, limpiándose la nariz con la manga de su caro traje. ¿Cuál es la segunda opción? La auditoría sigue su curso normal. Los documentos se envían al Departamento Jurídico de Morrison y Associates, al Departamento de Trabajo del Estado de Colorado y a todos los principales sitios web de evaluación de empresas. Su carrera termina públicamente, con una investigación criminal por acoso y malversación. Peters miró los documentos esparcidos sobre su escritorio, luego a mí, y luego de nuevo a los documentos. Las matemáticas eran sencillas: confesión y exilio voluntario, o destrucción pública total. Si renuncio, dijo con voz quebrada, ¿me garantizas que esto quedará entre nosotros? Te garantizo que tendrás la oportunidad de reconstruir tu vida lejos de aquí. Pero cualquier intento de volver al sector de la contabilidad o de perjudicar a cualquier antiguo empleado de Morrison y Associates dará lugar a la divulgación inmediata de todo. 30 minutos después, Peters había firmado una carta de renuncia detallada y una confesión completa de sus prácticas abusivas. Limpió su escritorio personal bajo mi supervisión, entregó todas las contraseñas y accesos corporativos y se dirigió al ascensor llevando solo una caja de cartón con sus pertenencias personales. En la puerta del ascensor, se volvió por última vez. ¿Cómo sabías que no intentaría vengarme? Sonreí, la misma sonrisa fría que había perfeccionado durante las operaciones militares. Porque los hombres como tú son fundamentalmente cobardes, Peters. Solo atacáis a quienes consideráis más débiles. Y ahora sabes exactamente lo fuerte que puedo ser. Las puertas del ascensor se cerraron, llevando a Richard Peters fuera de Morrison y Associates para siempre. Jennifer Santos fue ascendida a gerente regional esa misma tarde. Marcus Rodríguez recibió una oferta para volver como consultor senior. Lisa fue reconocida oficialmente por su lealtad e integridad. ¿Y Michael? Michael recibió el alta médica una semana después, para descubrir que había sido ascendido a director de operaciones en ausencia de Peters. 3 meses después, me encontré con Michael en nuestra casa de la infancia en Denver, donde se estaba recuperando por completo. Había recuperado el color, había recuperado peso y, por primera vez en años, sonreía de verdad. Jacob, me dijo mientras preparábamos la barbacoa en el jardín, ¿cómo puedo agradecerte que me hayas devuelto la vida? No tienes que darme las gracias, Mike. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Contemplamos la puesta de sol sobre las montañas de Colorado, 2 hermanos que se habían enfrentado a un depredador y habían vencido. La experiencia nos enseñó que las personas buenas no siempre tienen que aceptar el abuso en silencio. A veces, lo único que necesitan es a alguien que se niegue a dejarse intimidar. 6 meses después, Morrison y Associates Denver se había convertido en un modelo de ambiente de trabajo positivo. La productividad aumentó un 40%. La rotación de personal se redujo prácticamente a cero y la empresa ganó varios premios por sus prácticas éticas de gestión. ¿Y Peters? He oído que encontró trabajo como contable junior en una pequeña ciudad de Nebraska, lejos de cualquier puesto de autoridad. Al parecer, aprendió la humildad de la manera más difícil posible. Mi experiencia militar me enseñó que la verdadera victoria no consiste en destruir al enemigo, sino en proteger a los inocentes y crear un entorno en el que los depredadores no puedan prosperar. A veces, mostrar fuerza es suficiente para que prevalezca la justicia. Si esta historia de valentía familiar y justicia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal. Tenemos docenas de historias reales sobre personas que se negaron a ser víctimas y convirtieron situaciones imposibles en victorias inspiradoras. La última vez que hablé con Michael, estaba formando a nuevos empleados en Morrison y Associates, enseñándoles sobre la dignidad en el trabajo y cómo reconocer los signos de abuso corporativo. Había convertido su traumática experiencia en una misión de protección para los demás. ¿Y yo? Volví a mi vida normal, pero con una certeza cristalina: nunca subestimes lo que alguien hará para proteger a su familia. Especialmente cuando esa persona ha pasado 12 años aprendiendo exactamente cómo lidiar con los depredadores. Peters pensaba que estaba destrozando a una persona amable y sumisa. En cambio, despertó a una protectora que no toleraría la injusticia. Al final, la depredación se convirtió en protección,
la crueldad se transformó en compasión y el miedo dio paso a la fuerza. Esa es la diferencia entre quienes construyen a través de la destrucción y quienes reconstruyen a través de la justicia.